hablamos de la historia de Joab, nos adentramos en la vida de uno de los guerreros más renombrados del reino de Israel. Fue un auténtico coleccionista de victorias en batalla, un intrépido comandante del ejército israelí durante el reinado de David, que desempeñó un papel crucial en la articulación del gobierno de David en Jerusalén. Sin embargo, la historia de Joab va más allá. Joab no solo era un guerrero hábil y leal a David, también tenía un lado oscuro. Su personalidad oscilaba entre momentos de sensibilidad y momentos de extrañeza, que le llevaban a actuar de forma vengativa y sanguinaria, incluso entrenando su propia lealtad. En la Biblia, Joab es presentado como hijo de Sarbia y hermano de Abisai, lo que le convierte en sobrino de David. Su historia empieza a cobrar protagonismo cuando es designado junto a sus hermanos para dirigir a los hombres de David en la batalla contra el ejército de Isboset, hijo del rey Saúl. En esta batalla, las fuerzas de Isboset, dirigidas por Abner, son derrotadas. Más tarde, Azael, hermano de Joab, persigue implacablemente a Abner, provocando la muerte de este en defensa propia. Sin embargo, Joab no da tregua y asesina a traición a Abner para vengar la sangre de su hermano. En este punto de la historia, Abner ya no suponía una amenaza para el reinado de David. Algunos estudiosos sugieren que, además de un deseo de venganza, Joab podría haber estado motivado por los celos de la lealtad mortal de Abner a David, lo que le habría convertido en un rival potencial para el mando de las fuerzas israelitas. La situación se vuelve aún más intrigante con la llegada de Abner a Hebrón. Cuando Joab regresa de una incursión con los soldados de David, se encuentra con la noticia de que éste ha recibido calurosamente el apoyo de Abner, que había rechazado el reinado de Isboset y reconocido el liderazgo unificado de David sobre las tribus de Israel. Esto desencadena las astutas acciones de Joab para minar la confianza de David en las intenciones de Abner. Joab consigue ingeniosamente que Abner regrese a Hebrón sin que David lo sepa y le invita a una conversación privada. Sin embargo, este encuentro es solo un pretexto, porque cuando se presenta la ocasión, Joab, al parecer con la complicidad de su hermano Azael, ataca a Abner, hiriéndole mortalmente en el abdomen. La noticia de la muerte de Abner enfurece a David, que rechaza la acción de Joab. El rey declara que Dios castigará a Joab y a su familia por el derramamiento de sangre de Abner. David lanza una maldición sobre Joab y sus descendientes, deseando que entre ellos nunca haya nadie que sufra enfermedad, desgracia o muerte. El crimen de Joab fue duramente condenado, ya que mató a Abner en Hebrón, que era una ciudad de refugio, un lugar sagrado donde estaba prohibida la violencia. La historia de Joab en la Biblia es un relato de traición, venganza y sus desastrosas consecuencias. Ilustra cómo la búsqueda del poder y la eliminación de los rivales pueden conducir a actos crueles y al desagrado divino. Por ello, la muerte de Abner, un hombre muy respetado, fue profundamente llorada en Israel. Y David insistió en que Joab mostrara respeto en el entierro de Abner ante todo el ejército de Israel. La historia bíblica posterior pone de relieve que Joab destacó como un comandante hábil e influyente en Israel. Bajo su liderazgo, el ejército de David obtuvo victorias en varias batallas, incluidas las libradas contra Siria y los amonitas. Joab ascendió al cargo de comandante en jefe de todo el ejército de Israel cuando los israelitas tomaron Jerusalén, que en aquella época estaba bajo el dominio de los jebuseos. Cabe señalar que, en aquella época, David ya reinaba sobre todas las tribus de Israel, unificando el reino. Sin embargo, el carácter de Joab era intrigante, marcado por una alternancia entre actitudes nobles y acciones cuestionables. Por un lado, desempeñó un papel crucial en la consolidación del reino de David y a menudo mostró humildad, concediendo a David todo el mérito por la conquista de Rabá de Amón. Joab también intentó reconciliar las relaciones entre David y su hijo Absalón y se esforzó por disuadir a David de llevar a cabo la censura del pueblo, reconociendo la naturaleza de esta idea. Por otra parte, Joab también se vio envuelto en episodios controvertidos. Además de su venganza encubierta contra Abner, desempeñó un papel clave en el cumplimiento del plan pecaminoso de David de eliminar a Urías, el marido de Betsabé, tras la revuelta de Absalón. El mismo Joab que intentó reconciliar a padre e hijo también desempeñó un papel cuestionable en la muerte de Absalón durante una batalla. La historia de Joab en la Biblia es un relato complejo que ilustra la dualidad de su personalidad y su influencia en el gobierno de David. Destaca cómo un individuo puede ser a la vez virtuoso y cometer actos reprobables. Tras la controversia en la que Joab desempeñó un papel decisivo en la muerte de Absalón, a pesar de las claras instrucciones de David de perdonar la vida a su hijo, su prestigio al mando del ejército de Israel se vio dañado. El rey David tomó la decisión de sustituirlo por Amasa, pero cuando éste fracasó en su intento de contener la revuelta provocada por Saba, Joab tuvo la oportunidad de eliminar a su competidor. En los relatos posteriores de la Biblia, encontramos poca información sobre Joab,
pero parece que en algún momento recuperó parte de su prestigio ante David. Sin embargo, los últimos días de Joab estuvieron marcados por la traición y la deslealtad al rey. Cuando David se encontraba en los momentos finales de su reinado, Joab ya no servía a los propósitos del rey. Junto con Abiatar y otros líderes, apoyó el intento de Adonías de hacerse con el trono de Israel, yendo en contra de la decisión de David de que Salomón fuera su sucesor. El comportamiento de Joab se consideró una traición, pues David ya había nombrado heredero a Salomón. El apoyo de Joab a la errónea pretensión al trono contribuyó en última instancia a su melancólico final. Cuando Salomón subió al trono, Joab huyó a los santuarios en busca de protección, pero Salomón ordenó a Benaía que fuera a ejecutarlo para que no hubiera más derramamiento de sangre injusta en la casa de David. Joab fue enterrado en su casa del desierto, y Benaías le sucedió al mando del ejército de Israel. Por último, la Biblia menciona a otros hombres llamados Joab, como el hijo de Sarvia, pero la figura de Joab, el hábil aunque controvertido comandante, es central en la narración bíblica. Es importante destacar que hay otros hombres con el nombre de Joab mencionados en la Biblia, como el descendiente de Cenaz y el jefe de una familia que regresó del exilio con Zorobabel. Sin embargo, es esencial no confundir a estos individuos con Joab, el comandante del ejército de Israel durante el reinado de David. La historia de Joab en la Biblia está llena de intrigas y giros durante la monarquía israelí. Su labor como comandante militar y su relación con figuras clave como Abner y David han dejado un legado notable en la narración bíblica. La Biblia es una rica fuente de historias y enseñanzas que siguen cautivando e inspirando a personas de todo el mundo.